Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestra sesión plenaria, que en esta ocasión toca el tema de modelos de atención primaria en salud, una mirada regional, por lo que contaremos en esta ocasión con la participación de los siguientes ponentes. El doctor Rosbel Toledo Ortiz, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, cursó su internado médico y servicio social en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es especialista en medicina del trabajo por el IMSS y la UNAM, maestro en Ciencias en Sistemas de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública y cursó su doctorado en alta dirección en el Centro de Posgrados del Estado de México. Cuenta con estudios complementarios en Estados Unidos, en los Centros de Anatomía Quirúrgica de la Universidad de Emory, Escuela de Salud Pública en la Universidad de Harvard, Escuela de Salud Pública en la Universidad de Johns Hopkins y en Francia, por la Universidad de Louis Pasteur en Estambul, en la Universidad Politécnica de Valencia. Fue presidente del capítulo de Medicina del Trabajo de Colegio de Médicos Postgraduados del IMSS-AC. Concluyó la especialidad de Cirugía General en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ha sido profesor de la UNAM y profesor invitado en el Instituto Nacional de Salud Pública. En el IMSS fungió como jefe del Servicio de Prevención y Promoción de Salud del Hospital de Cardiología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, así como jefe del área de la Unidad de Atención Primaria de Salud, jefe de la Oficina de Estrategia de la Dirección de Prestaciones Médicas y coordinador de programas médicos de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud de la Coordinación Nacional Médica del INSABI. Así también contamos con la presencia del doctor Carlos Pardales del Águila, médico graduado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con maestría en Salud Pública de la Universidad de Alabama en Birmingham, con experiencia en temas de salud pública, descentralización, gestión pública, salud pública, formulación de políticas públicas en salud, educación y desarrollo social. Asimismo, ha desarrollado procesos de diseño e implementación por el fortalecimiento institucional de diferentes niveles de gobierno, especialmente de los sectores de salud, educación, desarrollo social, trabajo, así como modelos de organización y gestión de servicios de salud del primer nivel de atención, unidades administrativas y programas de salud. Finalmente contamos con la presencia de la doctora María del Rocío Sáenz. La doctora María del Rocío Sáenz Madrigal es doctora costarricense, egresada de la Universidad de La Salle de la Ciudad de México, así como especialista en salud pública. La doctora Sáenz es expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, es exministra de Salud de Costa Rica y coordinadora del Consejo Social, miembro del equipo de respuesta de emergencias de salud de la OPS y OMS, con énfasis en Centroamérica, con funciones principales relacionadas con el apoyo y asistencia en la restauración de los servicios básicos de salud, incluyendo agua, saneamiento y atención primaria de salud, y su correspondiente evaluación. Actualmente, la doctora María del Rocío Sáenz es profesora de la promoción de la salud y es maestra en salud pública por la Universidad de Costa Rica. Coordina el proyecto de navegación de pacientes, el Foro de Atención Primaria de Salud. Como la primera mujer ministra de Salud y presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, ha consolidado un liderazgo basado en la salud pública y ha abogado por el rol del Estado en la cobertura universal de salud. Es presidenta de la Alianza Latinoamericana para la Salud Global y la Red para la Equidad en Salud de las Américas. Bien, ponentes, sean ustedes bienvenidos y los dejo con el moderador de la sala, el doctor Hugo Flores, cofundador y exdirector de Compañeros en Salud. Adelante. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a nuestros panelistas y a todas las personas que nos acompañan aquí en este congreso y en esta panel inaugural sobre la sesión. Pues bien, vamos a dar primero la palabra a nuestros ponentes. Cada uno va a presentar alguna situación sobre las experiencias de atención primaria en su país por 10 minutos y luego vamos a proceder a tener pues algunas preguntas para discutir algunos temas. Y bueno, entonces comenzamos. Hola, Javier, no sé quién me escucha. Muy bien. Ok, sí, doctora Sáenz, que iba a comenzar con la primera ponencia.
Ok. Muy bien, comenzamos con la doctora Sáenz. Nos va a presentar sobre la situación en Costa Rica. Muchas gracias. Disculpas por las dificultades técnicas que hemos tenido. Realmente ha sido una cuestión muy complicada, pero bueno, aquí estamos. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y quisiera solicitar el permiso o saber si Yelsi me va a presentar las láminas para la PowerPoint. Tal vez si la pasa a partir de la lámina, más adelante, más adelante. Más, la siguiente, ahí. La siguiente, ok. A partir de ahí, gracias, muy amable. Bueno, como les decía, muy complacida de participar en esta actividad del día de hoy, tratando de compartir la experiencia de Costa Rica. La siguiente. Tal vez algunos aspectos para contextualizar a todos los participantes, decir que nosotros somos un país bastante pequeño, ubicado en el centro de las Américas, limitamos al norte con Nicaragua y al sur con Panamá. Somos alrededor de más o menos 51,000 kilómetros cuadrados, alrededor de 5 millones de habitantes, no llegamos a los 6 millones de habitantes. El PIB per cápita en el país está alrededor de $10,000, con una inversión en salud mayoritariamente de tipo público y representa el gasto en salud del 9.3% del PIB. El gasto per cápita en salud está alrededor de $1,380, mientras que el gasto público es de $1,035. Como les decía, esto les da una idea de que más o menos el 70% del gasto en salud es de origen público, con una esperanza de vida al nacer alrededor de los 80 años y una tasa de mortalidad infantil de un dígito que anda alrededor de 7,76. Muchas gracias. La siguiente. Nuestro sistema de salud es un sistema de salud de cobertura universal, cuya administración y gestión de fondos están en la misma institución, en un modelo de seguridad social. Esto quiere decir que su financiamiento es tripartito, con el aporte de los empleadores, los trabajadores y el Estado. Tenemos un único proveedor público. El financiamiento es vía contribución basado en el ingreso salarial, típico de las seguridades sociales. Es un servicio igual para todos y no hay paquetes explícitos para los diferentes grupos de población y es un sistema solidario. En esa lógica del prestatario de servicios de salud, decirles que el Ministerio de Salud de Costa Rica es el ente rector, es decir, el que dirige y conduce las políticas de salud, y alrededor de esa lógica de la salud está el prestatario de servicios de salud, que es la Caja Costarricense del Seguro Social, pero también forman parte de ese sector todo lo que tiene que ver con agua y alcantarillado, los gobiernos locales, la parte de educación y todo lo que tiene que ver con seguros que no ve la seguridad social, como seguros del trabajo y de accidentes de tránsito. La siguiente, por favor. Esta es una lámina relativamente corta, pero evidencia la historia de Costa Rica a partir de 1944, en que se crea la Seguridad Social, en el que pasamos de 3.8% de cobertura a un 95% en el 2015. En la actualidad
nos vamos moviendo entre el 2015 y el 2021 entre un 92 y un 96% dependiendo del tema del empleo. Y la composición es que como se basa en el trabajo, el mayor porcentaje de las contribuciones vienen por los trabajadores asalariados. Eso quiere decir el empleo formal. Y a partir de ahí se da la cobija a toda la familia, no solamente al trabajador. La siguiente, por favor. En este sentido, decirles que en el caso de Costa Rica, la atención primaria en salud está conformada y es la base y sustentación del primer nivel de atención. Y en el caso de Costa Rica, atención primaria no es solamente la puerta de entrada al sistema de salud, sino que es parte de la estrategia de atención primaria. En ese sentido, nosotros contamos con 104 áreas de salud o clínicas ambulatorias, más de 1.042 equipos básicos de atención integral en salud que están conformados por el médico, el auxiliar de enfermería, el asistente técnico de atención primaria y el asistente de redes. Y obviamente está basado en toda una gran infraestructura a lo largo y ancho del territorio nacional. La siguiente, por favor. En este sentido, decirle que si bien nuestro sistema es un sistema que, como lo mencionaba, está inspirado en la cobertura universal y atención primaria, tenemos retos que tienen que ver con la cobertura universal real y efectiva, precisamente por las modalidades de aseguramiento vinculadas al trabajo, el modelo de atención y los modelos de gestión. En este sentido, lo que queremos llamar la atención con esta lámina es que muchas veces se habla del modelo como si fuera uno solo, y en realidad son 3 modelos que están interactuando y cualquier modificación en alguno de esos modelos va a afectar a los otros, ya sea en costos, ya sea en procesos, ya sea en formación, ya sea en capacitación. La siguiente, por favor. Obviamente, uno de los grandes temas es la sostenibilidad y el manejo de la complejidad de la atención en salud, y en este sentido tenemos que tener claro que entre la prestación de los servicios de salud y las necesidades a cubrir, siempre hay que colocar a las personas en el centro y definir las características de las personas, las características de las prestaciones. En este sentido deben ser eficientes, eficaces, oportunas y obviamente de calidad. Y el tiempo siempre es como ese camino que nos lleva a un lado y hacia otro. El siguiente. Este modelo es un modelo que desarrollamos hace algunos años, es un poco complejo, nada más quisiera darles a entender que en los extremos lo que tenemos son los determinantes, los macrodeterminantes, y de un lado se juega la equidad y la sostenibilidad, y que cualquier cambio en el tema de la equidad va a tener efectos en la sostenibilidad, y cualquier efecto en la sostenibilidad va a tener cambios o modificaciones en la equidad. En el medio estarían los cambios demográficos y el contexto histórico y los regímenes de protección y la política social. En el medio, lo que tenemos es unas características que son importantes para el análisis de los sistemas de salud y de la atención primaria en específico. En ese sentido, vamos desde si el sistema de salud tiene una orientación sistémica o más bien es un sistema fragmentado. Si el financiamiento es progresivo o ese financiamiento es regresivo. Si el acceso a la población es universalista o es segmentado. Cada país tendría que hacer como esa reflexión y ese análisis, y en cada momento a lo largo de su historia, no es solamente entre países, ¿verdad? El otro es si es integral, si la integralidad prestacional es comprensiva o es básica de paquetes mínimos, como se ha utilizado en algunos países, si esa calidad es alta o si esa calidad es baja, si la participación social es activa o es pasiva,
si el control apunta más hacia la transparencia o más bien es un control que favorece la opacidad y algunos otros indicadores. Entonces, en ese sentido, lo que queremos como mostrar con este modelo de esa dinámica multidimensional del equilibrio general para los sistemas de salud, ustedes lo pueden abordar desde la atención primaria por niveles o desde la comprensión integral del sistema de salud. La siguiente. Y tal vez, como para ir cerrando esta participación, decirles que no es posible para una sociedad o un proyecto de desarrollo que excluya por vía de la segmentación o la fragmentación uno o varios grupos de población del mejor estado de salud viable y asequible para su nivel de desarrollo. Lo mismo aplica en lo global, no solamente es para nosotros los países. La equidad y la sostenibilidad son parte, por ende, de principios y destinos interdependientes del desarrollo y del bien común, a los cuales se llega de distintas rutas históricas e institucionales en la construcción de la cobertura universal y efectiva en salud. Y será cada país el que defina esa ruta de acuerdo a su historia, a su contexto y a su momento. Los otros países podemos compartir nuestras experiencias y aprender de los otros países para ir haciendo cada vez mejor nuestro trabajo en atención primaria en salud y en el fortalecimiento de los sistemas de salud. La siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Creo que vamos a tener unas buenas preguntas para comentar después. Vamos a dar ahora la palabra al doctor Carlos Bardales, por favor. Por favor. Buenas. No sé si se ve bien la pantalla. ¿Se ve bien la pantalla, por favor? Se ve, bueno, sí se ve aquí. Allá. Bueno, antes que nada que quería agradecer la invitación a los organizadores del presente congreso. Y me voy a centrar básicamente en mi presentación en los aspectos más fundamentales en realidad de la atención primaria, ¿no? En primer lugar, una breve presentación de mi país, el Perú. El Perú tiene más o menos 33 millones de habitantes y el sistema de salud es bastante fragmentado, ¿no? Tiene un sector privado más o menos un 10%, un sector público financiado por fondos públicos el 60% y un sector de la seguridad social de un 25% aproximadamente. Entonces, la cobertura es bastante limitada en el sector público y en el salud,
Y básicamente sobre esto se desarrolla la atención primaria, sobre este sistema fragmentado. Básicamente he denominado mi presentación fundamentos, antecedentes, condiciones y desafíos de implementación de la atención primaria de salud en el Perú. En primer lugar, quiero regresar a la misma, como decía, a los fundamentos de la atención primaria. Y para eso me voy a referir al contexto de la Declaración de Alma-Ata, ¿no? Y básicamente hay que entender la conferencia de Alma-Ata en un contexto político de pérdida de hegemonía de los Estados Unidos a fines de la década del 70 e inicios del 70, en el marco de la Guerra Fría, la descolonización de varios países de África y de Asia, y a la emergencia de un importante movimiento antiimperialista y agrupado en el movimiento no alineado, ¿no? Y básicamente también es importante mencionar que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el acuerdo de establecimiento de un nuevo orden económico internacional como estrategia de desarrollo socioeconómico para los países desarrollados. Este planteamiento fue básicamente impulsado por los países no alineados. En el 77 la Asamblea Mundial declara la meta Salud para Todos en el año 2000. Un minuto, doctor Morales, creo que la presentación está, no sé si ya está pasando diapositivas o porque Sí. está fija. Ah, no, es que está fija y creo que la tiene que poner ahí en modo presentación. Se quedó en la portada. A ver. Estoy pasándola, no sé. Entonces creo que fue ahí un problema en la presentación. No la estoy pasando, no sé. En todo caso, ¿me la pasas tú, por favor? A ver, Javier, ¿tienen la presentación ahí? Yo sí la tengo. Si no, es que estoy viendo el equipo aquí del organizador la tiene para que la proyecte mejor. Muy bien, gracias. ¿Ya? Ahí está con la de ustedes, ¿no? Sí, doctor, sí puede usted ver que estamos en la diapositiva, que parece que es la primera que habla del contexto de Ya, la declaración del MAT. ya. Y finalmente se hace la conferencia de actuación primaria en la ciudad de Alma-Ata, en la República de Kazajistán, ¿no? En la URSS. Esta fue promovida por los países del tercer mundo y auspiciada por la OMS y por la UNICEF, ¿no? La URSS, en este caso la Unión Soviética, dio un importante financiamiento y asistieron 134 países y 67 organizaciones internacionales. La siguiente. La declaración, básicamente me voy a centrar en los aspectos principales de la declaración, ¿no? Resaltando los aspectos más relevantes, ¿no? En primer lugar, la declaración establece que la salud es un derecho humano fundamental, ¿no? Y exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos del Estado, además de la salud, ¿no? Por otro lado, señala que hay una grave desigualdad existente en el estado de salud de la población, que es políticamente y socialmente inaceptable, ¿no? También se menciona que se requiere un nuevo orden económico y regresamos al mismo punto de que es promovido por los países no alineados. La siguiente, por favor. Otros aspectos importantes que tienen los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de los pueblos, obligación que solo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Asimismo, se señala que la atención primaria forma parte integrante
tanto del Sistema Nacional de Salud, que constituye la función central y el núcleo principal, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué vacíos tiene la declaración de Almata? Y es importante señalarlo porque sobre esto es que se ha permitido o no el desarrollo de la atención primaria tal como fue concebida inicialmente. En primer lugar, no se señalaba cómo se iba a implementar la atención primaria, qué arreglos organizacionales requerían los servicios de salud, cómo se abordaría la resistencia a la burocracia y los profesionales de la salud para el cambio, qué modificaciones eran necesarias en la formación de los profesionales de la salud, qué reformas en la organización del Estado eran necesarias para garantizar lo que mencionaba la articulación intergubernamental e intersectorial para realizar acciones que iban más allá del sector salud. ¿Qué reformas fundamentales eran necesarias en las políticas sociales de los estados? ¿Cómo se abordarían los obstáculos de la burocracia estatal para permitir una amplia participación de la ciudadanía en países, en países en los cuales las sociedades y regímenes eran excluyentes? No hay que olvidar que en esta década muchos de los países, por ejemplo, de América Latina, vivían en dictadura. Entonces, promover la participación ciudadana era un poco contraproducente, ¿no? Luego tampoco se mencionaba cómo se financiaría la APS, no cuantificaba los recursos y no definía cuáles serían las fuentes de financiamiento. La siguiente, por favor. Esto fue, como digo, fue en el 78, pero sin embargo en el año 79 se realiza una conferencia de salud y población en el desarrollo realizada en Bellagio, Italia, financiada por la Fundación Rockefeller y promovida por las agencias de control de natalidad, principalmente de Estados Unidos, ¿no? Y allí básicamente se plantea que las acciones propuestas en la Declaración de Alma-Ata serían idealistas y reales, y conllevaría altos costos que no podrían ser sostenidos por los países pobres. La meta de salud para todos en el año 2000 no sería factible, y se sugirió un método que era básicamente la atención primaria selectiva, ¿no? Con medidas costo efectivas, simples, baratas y masivas. Y básicamente esto estaba compuesto básicamente por las siguientes intervenciones: inmunizaciones para niños, para gestantes, ¿no? Promoción de la lactancia materna, uso de cloroquina en zonas palúdicas y rehidratación oral. Y básicamente este modelo era el modelo promovido, el modelo que había sido tomado de los programas verticales, principalmente de las agencias de la OMS y de los Estados Unidos para la erradicación de la malaria, y que se desarrollaban en los países desde la década del 50, que apuntaban selectivamente a resolver algunos problemas de salud, sin alterar, sin hacer modificaciones significativas en los sistemas de salud ni en los mecanismos generales de la política del Estado, ¿no? La siguiente. Esta reacción en el mismo año nomás, se produce una protesta por esta conferencia, ¿no? Es de los grupos de los 77, los grupos no alineados en la conferencia de la UNCTAD en Tanzania. Dice: mientras la satisfacción de las necesidades humanas básicas de los pueblos y la erradicación de la pobreza deben tener una alta prioridad en el desarrollo económico y social, la idea de que estas metas pueden ser alcanzadas es inaceptable y errónea sin un desarrollo económico global integral de los países y el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. Entonces aquí regresamos al mismo punto del reclamo de los países no alineados del nuevo orden económico internacional. Es necesario para los países pobres levantar la guardia contra la introducción de conceptos nuevos de los países desarrollados, normas y principios tales como necesidades básicas, acceso a suministros, relación y selectivamente, que han sido sugeridos, ¿no? Las iniciativas que buscan soluciones puntiformes y medidas fragmentarias para la cooperación internacional no pueden sustituir la urgente necesidad de reformular a la luz de la realidad mundial las reglas y principios que norman el derecho internacional. La siguiente, por favor. Básicamente, sobre este escenario internacional, finalmente hay un cambio significativo en la UNICEF, cambia el director y cambia el enfoque de UNICEF, y UNICEF asume
el enfoque de atención primaria selectiva y plantea el modelo GOBI-FF, que básicamente tiene control de crecimiento de los niños, la alimentación oral, lactancia materna, inmunización, apoyo alimentario y planificación familiar. Esto permitió en realidad, y dada la crisis de la deuda que se generó en los países no alineados, en los países pobres, que la atención primaria selectiva se expanda fácilmente y se comiencen a organizar los programas verticales, el programa amplio de inmunizaciones, el programa de diarrea, etc. Y esto ocurre básicamente en la mayoría de los países. La siguiente. La siguiente, por favor, la siguiente lámina. Ya. Y ahora sobre esta base voy a plantear más o menos cuál es la evolución de la atención primaria de salud en el Perú. En 1981, pero comenzamos en la década del 30 y 40. En realidad, el Perú desarrolla un programa sanitario denominado Charis, despertadores, ¿no? De base comunitaria y enfoque preventivo, desarrollado en el departamento de Puno por Manuel Núñez y Butrón, reconocido en Dalmata como pionero de la APS. Después de esto, en 1981 se formula el Plan Nacional de Acciones Coordinadas, ¿no? Que básicamente propone un sistema por niveles de complejidad y sustentado en la APS como estrategia fundamental del sistema, pero basado en módulos de APS, ¿no? Posteriormente se desarrolla un proyecto especial donde orientado a la implementación de estos módulos de APS siguiendo un esquema de atención primaria selectiva, ¿no? Posteriormente, en la década del 80 y 90, bajo este enfoque de atención primaria selectiva, en el Ministerio de Salud se desarrolla los diversos programas verticales, ¿no? Que generan una fragmentación importante en el sistema de salud, ¿no? Y en los propios servicios de salud. Lo tenemos en el 92, como respuesta se busca el desarrollo de zonas de desarrollo integral, ZONADIS, ¿no? La reorganización de los programas de salud y desarrollo, pero estos tienen desarrollos limitados, breves y discontinuos. Esta propuesta fue básicamente tomada de la propuesta de sistemas locales de salud, ¿no? En el 2001 hay una propuesta de nuevo modelo de atención, redes y relación de los programas de salud que no tuvieron el complemento presupuestario. En el 2012 se crea el Seguro Integral de Salud como mecanismo de financiamiento parcial de la atención de los pobres, que privilegia la atención recuperativa y la atención intramuros de los programas de salud, ¿no? Esto produce, en general, hay un nuevo modelo de atención nuevamente, se van repitiendo estos intentos de implementar un nuevo modelo de atención más integral, ¿no? Pero sin presupuesto, sin plan y sin voluntad política. Entre el 2003 y el 2005 se produce la descentralización política y de salud en el país y se transfieren los servicios a los gobiernos regionales, a 26 gobiernos regionales. Esto produce un debilitamiento de los programas verticales, pero sin embargo, a partir de 2008, en el Ministerio de Economía y Finanzas se elabora los programas presupuestales que comienzan básicamente con programas de salud y eso refuerza y nuevamente los programas verticales. Seguimos. La siguiente, por favor. Posteriormente, hay programas sociales centralizados en varios ministerios focalizados en la población pobre y vulnerable como parte de la política social y que operan desarticuladamente en el nivel local. En el año 2011 hay un nuevo plan de fortalecimiento del primer nivel de atención bajo un esquema de atención renovada y el modelo de atención integral de la familia y la comunidad, ¿no? Igualmente careció del correspondiente presupuesto. En 2013 hay una propuesta de redes integradas que prioriza la articulación funcional entre diversas entidades prestadoras públicas o privadas a través de un intercambio contractual mercantil antes que la implementación de una atención primaria de salud integral, ¿no?
fue parte de un paquete legislativo de una reforma de salud orientada a profundizar el aseguramiento universal con una perspectiva de fomento a la actividad privada en el sector salud, ¿no? Esta propuesta ha tenido muy limitada implementación y soporte presupuestal. La siguiente. Y básicamente quiero presentar, para ya casi terminar, un marco de desarrollo de la APS integral. Primero necesitamos una estructura y organización del Estado en general, con una definición de una gobernanza, ¿no? Condiciones económicas y financieras y el personal y disponibilidad de personal de salud. Un enfoque de salud integral, familiar y comunitaria basada en atención de salud, cuidados sociales y salud pública que permiten lograr el acceso al primer contacto y la integralidad, la continuidad, la coordinación, la interculturalidad y la responsabilidad y gestión de la atención. Los resultados que buscan es universalidad, acceso efectivo, calidad, equidad y eficiencia. La siguiente. En general, en el Perú, bajo este esquema, si uno hace un balance general, se encuentra que la APS ha sido considerada declarativamente como la estrategia base del sistema, pero nunca constituyó una estrategia de reordenamiento del sistema de salud con un correlato en términos de decisión política, capacidad institucional y recursos necesarios, ¿no? Asimismo, ha sido entendida desde un inicio como un primer nivel de atención, aplicándose una atención primaria selectiva como modelo de atención de baja complejidad, precario, mal equipado, aislado y constituido por un paquete de acciones sanitarias costo efectivas focalizadas en la población pobre. Es decir, lo que tenemos en el país es una pobre medicina para pobres. Y como estoy en este enfoque, no existe atención primaria de salud para las zonas urbanas de clase media. No hay una política de desarrollo de personal sanitario orientado a la APS. Existe una cultura burocrática, vertical y contralista expresada en los programas verticales, ¿no? Que nacen desde del Ministerio de Salud y que llegan hasta acá, hasta el último establecimiento de salud. El financiamiento del primer nivel es insuficiente, centralizado, sumamente fragmentado y con mecanismos engorrosos e incentivos disfuncionales como el sector primario. A pesar de la ausencia real de una frondosa normativa, no existe un modelo de atención, un modelo de gestión que oriente y organice la atención primaria. Esto ha llevado a que, en realidad, durante la pandemia, ha colapsado el sistema de salud. La atención primaria, el primer nivel fue cerrado, ¿no? Con la cuarentena, y básicamente mucho del personal del primer nivel de salud fue derivado a la atención hospitalaria para el COVID. Hasta ahora no tiene un funcionamiento adecuado. Sigamos, por favor. Básicamente, las condiciones que se requieren para el desarrollo de la atención primaria es, primero, que se considere la salud como un derecho social, no es actualmente en la Constitución. Se refiere a una profunda reforma del Estado, en la organización del Estado, en la gestión pública, ¿no? Se requiere un fortalecimiento de la descentralización con cambios en la representación política y en la participación ciudadana, la reorganización de distintos ministerios involucrados en la gestión de las políticas sociales para permitir la articulación intersectorial e intergubernamental. Y sobre esto también se requiere una profunda reforma tributaria que permita obtener recursos para la salud. Seguimos, por favor. Finalmente, quiero acabar mi presentación con algunas citas del lector Carlos Mahler en la inauguración de la conferencia de Alma Ata. Básicamente, ¿están ustedes dispuestos a enfrentarse seriamente con el abismo que separa a los privilegiados de los desposeídos en materia de salud y adoptar medidas concretas para reducirlo? ¿Están dispuestos a dar prioridad absoluta a la asignación de los recursos de salud a los sectores sociales periféricos?
están dispuestos a introducir las reformas necesarias para asegurar la disponibilidad del personal y de la tecnología suficiente, están listos para introducir, si es necesario, cambios radicales en el sistema de salud existente, están preparados para librar las batallas políticas y técnicas necesarias para superar los obstáculos sociales y económicos y la resistencia profesional a la introducción universal de la atención primaria de salud. La siguiente. Muchas gracias. Plataformas si pueden proyectar, poner su cámara y proyectar su presentación, por favor. Bien, quiero confirmar que estamos compartiendo mi pantalla y que la pueden ver todos y que me escuchan. Me escuchan, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar que me están escuchando? Sí, sí, se escucha muy bien, doctor. Adelante. Muy bien. Bien, muchas gracias. Voy a poner en presentación. Okay. Perfecto, pues antes que nada agradecer la invitación a este Congreso de Salud Global y Medicina Social en Hispanoamérica, a los organizadores del mismo, al equipo de compañeros en salud, Partners in Health, al equipo de Trato Digno, Johnson & Johnson, al Centro de Salud Global. Mi nombre es Rosbel Toledo y nos solicitaron presentar un poco el tema de modelos de atención primaria de salud, la mirada regional. Me gustaría explicar un poco la perspectiva de México. Primero explicar y desarrollar un poco cómo se compone el sistema de salud mexicano. Nuestra población está constituida en cerca de 126 millones de habitantes. Prácticamente la mitad cuenta con seguridad social. Los sistemas de seguridad social mexicanos principalmente son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pero también los que trabajan para la petrolera mexicana como Pemex, además de la Secretaría de la Defensa y de Marina. Pero tenemos la otra mitad de la población, que es población que no tiene esta protección de la seguridad social atendida por las Secretarías Estatales de Salud, coordinadas por el Instituto de Salud para el Bienestar y también por el programa de IMSS Bienestar. Este programa atiende a cerca de 11 millones de habitantes y el resto de la población sin seguridad social la atienden las Secretarías Estatales de Salud. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, la distribución de la cobertura de la seguridad social es distinta y es diferencial por estados. Los estados más urbanizados obviamente van a tener mayores trabajos formales y con protección por la seguridad social, como sería la Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Coahuila. En verde hemos puesto el resto de la población, de la proporción de la población que no tiene seguridad social y como pueden ver, por ejemplo, los estados menos urbanizados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala son estados que al tener menos industria tienen también menos trabajo formal y también menos cobertura por la seguridad social y es donde normalmente se encuentran principalmente los rezagos en el desarrollo social en general y particularmente en temas de salud. Como pueden ver en esta gráfica, ¿por qué es importante modificar el modelo de atención? Porque se ha visto a lo largo del tiempo, lo que nos interesa a los sistemas de salud básicamente es que la gente viva más, que viva mejor, con calidad de vida, que no se pierdan años de vida saludables y años de vida perdidos por discapacidad. Y esta gráfica básicamente lo que muestra es la disparidad inequitativa, digamos, en el comportamiento de salud que tiene la población. Del lado
en el color rojo, se ve la población sin seguridad social, cómo a lo largo del tiempo incrementa en general su mortalidad en un análisis que se hizo entre el 97 y el 2017, y cómo la gente cubierta por la seguridad social en lo general disminuye la mortalidad a lo largo del tiempo, esto en temas de mortalidad general. Lo mismo sucede con la mortalidad infantil, aunque ambas disminuyen, la brecha sigue siendo amplia. Y entonces eso nos lleva a analizar cuáles son las diferencias de del modelo de atención, digamos, que tiene la seguridad social y las áreas sin seguridad social. No solo, existen también diferenciales como que se tenga mejor acceso a la nutrición, al trabajo, a la vivienda, cuando se tiene un trabajo formal afiliado a la seguridad social, y eso también es un determinante, digamos, para mejorar las condiciones de salud y de vida de las personas. Sin embargo, cuando queremos achacarle las características propiamente al servicio, a los servicios de salud, vemos que la seguridad social tiene una mejor capacidad, digamos, para dar continuidad de la atención. Esta es horizontal con el expediente clínico, es un solo expediente el que se continúa a lo largo del tiempo, y también una continuidad de la atención vertical, con la referencia y contrarreferencia en los 3 niveles de atención. Hay una atención por panel, es decir, cada médico conoce cuál es su panel de atención, conoce cuál es su grupo poblacional de responsabilidad, y a su vez las personas conocen quién es su médico, cuál es su unidad, cuál es su turno, cuál es su consultorio. Es decir, hay una responsabilidad inmediata del médico y el equipo de salud con la población. También existen programas preventivos exitosos, como lo es, por ejemplo, el Prevenims, y hay una búsqueda proactiva de factores de riesgo entre la población con seguridad social, como el uso del Big Data y el Chécate en línea, es uno de los ejemplos. En cambio, la población sin seguridad social, pues carece como tal de una continuidad de la atención efectiva, hay fallas en los expedientes clínicos, en su integración, en su seguimiento, de repente hay poca coordinación entre los niveles de atención, no hay propiamente una asignación poblacional a un médico, normalmente se hace esta por territorio cuando se hace, y normalmente se hace a unidades de salud. También hay acciones preventivas aisladas sin un seguimiento y sin una evaluación de su impacto, y también normalmente se hace una atención reactiva bajo demanda. Lo que quiero presentarles en esta diapositiva es el esquema que desarrolla el Primary Healthcare Performance Initiative, avalado por la Universidad de Harvard, donde prácticamente en un PEPSU nos muestra cuáles son el sistema, las entradas, el proceso, las salidas y los resultados en atención primaria de salud. Este es muy recomendable que lo revisen todos nuestros amigos en este congreso que les interesa ambos temas, tanto el trato digno como innovaciones en atención primaria de salud. Es muy conveniente que lo revisen porque básicamente desmenuza la manera específica de cómo debería de, realizarse la atención primaria de salud de calidad o de alta calidad. Entonces, en el sistema vemos los componentes de gobernanza y liderazgo, donde es importante que los gobiernos desarrollen políticas de atención primaria de salud, también la gestión de calidad de los servicios de salud y temas de responsabilidad social, donde efectivamente el gobierno y las instituciones de salud se interesan y son responsables del desarrollo social de la población a la que atienden. También temas de financiamiento de salud, los sistemas de pago, el gasto en la atención primaria de salud y la cobertura financiera. El Instituto de Salud para el Bienestar promueve la gratuidad de la atención de los servicios, el ofertamiento de medicamentos adecuados en infraestructura de salud adecuada. También hay que evaluar el ajuste a las necesidades de salud de la población, la vigilancia epidemiológica, el establecimiento de prioridades locales de las necesidades de salud, temas de innovación y aprendizaje. Más adelante vamos a ver que también es importante contar con estos insumos y medicamentos, así como con la infraestructura, los sistemas de información, la fuerza de trabajo. Y en la fuerza de trabajo quiero detenerme un momento porque es esta fuerza de trabajo, el personal de salud o los equipos de salud, los que deben estar formados también en un trato digno hacia las personas. Existe un concepto que se llama acceso efectivo a los sistemas de salud. El acceso como tal a los servicios o la accesibilidad a los servicios es que la persona pueda llegar, que se pueda trasladar y llegar en un tiempo adecuado, no gastando demasiado en su transporte hacia los servicios. Pero ya que llegó, el acceso efectivo trata de que lo que necesita esa persona en cuanto a la atención a su salud sea ofrecida de forma oportuna y con calidad. No es lo mismo que llegue una persona que le tomen la presión al centro de salud y que tal vez la enfermera, pongo por ejemplo la enfermera, le tome la presión con
con las olivas del estetoscopio hacia atrás o tome la presión sobre la ropa y no tenga una medición efectiva de la presión. Tal vez la persona traía una crisis hipertensiva y por no haberle tomado adecuadamente la presión, lo dan de alta, la persona tiene un EBC o un accidente vascular en casa y fallece. Y aunque llegó a los servicios, su atención no fue efectiva. Por lo que cuidar mucho la calidad de la atención va a ser muy importante, pero también el trato. Veíamos en la introducción de este congreso que el trato es importante para favorecer y garantizar el derecho a la atención de las personas, el derecho a la protección de la salud, pero también considerando aspectos como el género, aspectos socioculturales, interculturales, etcétera. Después vienen los componentes de prestación de servicios, que de lo más importante que puedo subrayar es la gestión de la salud poblacional, donde se contempla el establecimiento de esas prioridades locales, la misma participación de la comunidad, porque como dijo la doctora Eliet de la OPS a su momento, básicamente APS es la atención de la salud por parte de los servicios de salud, pero también por parte de la sociedad y de la comunidad. Por lo que tienen que tener una participación activa muy importante. La asignación a un panel poblacional del equipo de salud que ya comentamos, la búsqueda proactiva de la población que veremos en un momento, así como gestionar de forma eficaz la capacidad instalada o las instalaciones con los recursos que contemos y el desarrollo de estos, infraestructura, insumos, equipamientos suficientes, sistemas de información, etcétera. El acceso ya lo comentamos brevemente, así como la disponibilidad de servicios efectivos en atención primaria. Evitar el ausentismo no programado de nuestro personal, cubrir las plazas vacantes o las plazas que necesitan cobertura, así como mantener a nuestro personal motivado y con un adecuada formación en liderazgo y trabajo en equipo. Cuando se trabaja en equipo y se trabaja en confianza, se trabaja mejor, de una manera más efectiva, se atiende mejor a las personas y se atienden mejor sus necesidades de salud. También formarlos, obviamente, en temas de seguridad. La calidad está íntimamente relacionada con la seguridad en la atención para evitar riesgos al paciente. Finalmente, la atención primaria de salud de alta calidad, garantizando esta accesibilidad de primer contacto, la continuidad de la atención, la integralidad de los servicios, que esté centrado en las personas, en la familia y en la comunidad, para después, desarrollando todo esto, contar con programas efectivos de cobertura para la población, como los programas de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de salud reproductiva, de salud mental, enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas y cuidados paliativos. ¿Qué es lo que buscamos básicamente cuando aplicamos la atención primaria de salud? Buscamos los resultados, lo que decía en un principio, que el estado de salud de nuestra población o nuestro panel poblacional de atención mejore y la población se mantenga sana y que su atención en los servicios sea digna, respetuosa y responsable. También que la capacidad de respuesta a la población sea efectiva y oportuna, que exista equidad, que no existe esta brecha o disminuir, digamos, la brecha social que existe entre los diferentes grupos sociales, la eficiencia en la atención y la resiliencia de los sistemas de salud, que los sistemas básicamente cuenten con un programa o un método de trabajo estandarizado que trascienda como tal periodos. Y que esté nuestro personal de salud formado desde el pregrado, que la atención debe ser de calidad, con un trato digno, etcétera. Los antecedentes de atención primaria de salud, de hecho ya los comentó nuestro compañero de la sesión previa, y lo que quiero subrayar como tal es la diferencia de los enfoques en atención primaria de salud y el enfoque perdón, el enfoque biomédico o patocéntrico, el que normalmente llevamos en los servicios de salud, centra la atención en los órganos enfermos, desconociendo a la persona como un ser integral. En cambio, APS, pues centra la atención en la persona, se orienta hacia el mantenimiento y mejoramiento de la salud de la persona, la familia y la comunidad, con una visión positiva o salutogénica hacia el bienestar. Es la diferencia entre la patogénesis y la salutogénesis, la generación de salud desde el momento de salud en el que se encuentre la persona. Se puede incrementar este nivel de salud. El enfoque patocéntrico actúa de manera reactiva, focaliza la atención en la curación, y el enfoque de atención primaria de salud actúa de manera proactiva, focaliza la prevención, la atención integral, la promoción de la salud con el enfoque salutogénico. En el enfoque patocéntrico, el médico toma las decisiones en nombre del paciente y existe una relación paternalista. En cambio, en el enfoque de APS se empodera a las personas pero que utilicen sus propios recursos y del entorno con la finalidad de alcanzar el mayor grado de bienestar con o sin enfermedad. Y el enfoque patocéntrico limita la atención al momento de la consulta y APS busca la continuidad de la atención
y busca la atención desde la comunidad con la participación comunitaria. El enfoque patocéntrico da la responsabilidad limitada a la prestación del servicio y APS busca que la responsabilidad de todos los sea sobre todos los integrantes de la comunidad a lo largo del ciclo de vida, considerando los determinantes sociales. El enfoque patocéntrico, entonces, las personas son vistas como pacientes y consumidores de la atención, y en el enfoque APS las personas son vistas de manera integral, no solo como enfermedades individuales, por lo que son parte primordial de la gestión de salud poblacional. Entonces, básicamente, APS es la base de los sistemas de salud, busca que las personas se mantengan saludables y busca, obviamente, contar con las instalaciones correctas en los lugares que más se necesitan para que la persona tenga acceso a los servicios de salud y a los principales programas que protegen su salud. Obviamente, se necesita un financiamiento adecuado y que los trabajadores de la salud generen confianza entre ellos y para con la población a la que atienden. Finalmente, la atención primaria de salud sólida aborda más del 80% de las necesidades de salud. Esto habla de que es integral. Aumenta el bienestar de las personas, disminuye la mortalidad, contribuye a la calidad de vida, aumenta los años de vida saludable, es eficiente, es justa y equitativa y ayuda a las comunidades a detectar enfermedades emergentes como la actual pandemia. Finalmente, ya se comentó este antecedente de la reunión que se tuvo en 2018 en Kazajistán. Se comenta, obviamente, que se busca un sistema de salud universal. Y en estas siguientes diapositivas desglosamos un poco lo que son estos componentes del sistema que mencionamos ya en la diapositiva inicial. En prestación de servicios, recordando que lo importante es la gestión de salud poblacional, de la capacidad instalada, el acceso, disponibilidad y atención primaria de salud de alta calidad. Quiero detenerme en la gestión de salud poblacional para que se entienda bien, porque es algo de responsabilidad de todos nosotros y es la piedra fundamental de la APS también. Lo que se debe hacer es la identificación oportuna desde factores de riesgo, no solamente las personas que ya están enfermas, sino de una manera proactiva salir a la comunidad apoyándonos de los voluntarios de salud o voluntarios rurales o nuestro equipo de salud, promotores de salud, etcétera, o las mismas médicos y enfermeras, e identificar desde los factores de riesgo y los diferentes momentos que puede tener una enfermedad para prevenirlas de forma oportuna y generar acciones de promoción de la salud desde la comunidad. Una vez que identificamos factores de riesgo y personas enfermas, estratificamos a la población de acuerdo a factores de riesgo o estado de la enfermedad. Y una vez estratificados, ya tenemos acciones específicas de cómo actuar de acuerdo al problema de salud que pueda tener la persona. Si tiene solamente factores de riesgo y todavía no la enfermedad, pues promover la salud y prevenir que desarrolle la enfermedad. Si es una persona que ya tiene una diabetes complicada con secuelas de la misma, ya tenemos acciones específicas que hacer. Entonces, focalizar acciones preventivas y correctivas de acuerdo a cada grupo de riesgo. Esto lo tiene que hacer el equipo básico de salud en las unidades de salud. Luego, dar seguimiento a las personas para la continuidad de la atención. Es ahí donde APS tiene un interés genuino por parte de nuestro personal en que la persona se mantenga sana a lo largo del tiempo. Entonces, dar seguimiento es favorecer y garantizar la continuidad de la atención y finalmente tener colaboraciones intersectoriales a nivel municipal, local, donde también las escuelas, la seguridad, el alcantarillado, la limpieza pública, acciones de salud pública participan también en mantener la salud de la población de forma importante. El tema de salidas también lo vimos ya en la primera diapositiva, donde pude comentarles un poquito más al respecto. Y los resultados es importante medirlos con indicadores. Los indicadores obviamente dicen que nada puede mejorar si no se mide. Entonces los indicadores nos ayudan a medir cómo estamos aplicando la atención primaria de salud y hay ciertas preguntas que se pueden resolver por cada uno de estos componentes que les voy a dejar en esta presentación y que pueden revisar con calma más adelante cuando repitan la reproducción de este video. Finalmente, para abordar en México, ¿qué es lo que tenemos? El programa IMSS Bienestar cuenta con el modelo de atención integral a la salud basado en atención primaria de salud. Atiende 2 niveles de atención, primero y segundo. Generan jornadas de especialidades de tercer nivel, llevando, digamos, el tercer nivel hacia la comunidad, principalmente en áreas rurales. Hay acción comunitaria con una búsqueda proactiva, apoyándose en vigilantes comunitarios de salud y con una identificación de la población bajo su responsabilidad. Tienen una serie como tal publicados en el Diario Oficial de la Federación, una serie de servicios que prestan, que se pueden ver ahí, y el modelo de salud para el bienestar que busca implementar el Instituto de Salud para el Bienestar también es basado en APS, desarrollado por el doctor Joaquín Molina en esta institución.
y otros colaboradores basados en OPS también. Básicamente cuenta con lo mismo, con lo que ya mencionamos de IMSS Bienestar, se fortalece con las RIS, las redes integradas de servicios de salud, asigna a población por panel, hace una medición y gestión del desempeño, promueve la continuidad de la atención de forma horizontal, busca la integralidad de los servicios, se centra en la persona también y busca la función de la promoción de la salud con técnicas de mercadotecnia salutogénica, que es buscar incrementar y favorecer el nivel de salud de las personas, influyendo en su mejor toma de decisiones hacia decisiones más saludables. Este modelo entonces es un esquema de cuidados integrales que se impulsa en los establecimientos públicos de salud dirigidos a la población sin seguridad social, y sus principios organizativos es que sea integral, con acceso universal garantizado, se centra en las personas, eficiente, eficaz, calidad y equitativo, con enfoque de género, intercultural, con equipos interdisciplinarios, basado en RIS, con financiamiento adecuado y con coordinación intersectorial. Esto lo mencionamos, que está basado en APS, con acceso universal, y es un modelo avalado por la OPS. La APS, como ya comentamos, es un marco visionario para garantizar el derecho a la salud. Es una estrategia transformadora del modelo de cuidados a la salud para brindar atención gratuita e integral en los niveles de salud. Se busca invertir más en recursos de atención ambulatoria, prestar atención a la promoción de la salud, articular los 3 niveles y centrar los cuidados en las comunidades y en las personas, no solamente en los enfermos, como ya lo comentamos. Todo equipo pertenecerá a una red integrada de servicios de salud. Y finalmente, a nivel local, pues se busca la cobertura por el equipo de salud para el bienestar o los equipos básicos de salud, promoviendo que se tenga acceso, que cada persona conozca su equipo de salud. Se necesita desarrollar, digamos, las redes integradas de servicios de salud, que es la articulación entre las instituciones y otros establecimientos de salud para favorecer el acceso efectivo a los servicios. Se articula el primero y segundo nivel y también se puede llegar hasta el tercer nivel de salud, articulando los esfuerzos. Finalmente quiero mencionar una reflexión, digamos, con todo lo que ya mencionamos y comentamos, ¿qué sería APS para nosotros? Finalmente, la definición de APS no puede quedarse fuera de la palabra enfoque. Actualmente se atienden los servicios de una forma y un modelo de atención es la forma en la que atiendes o la manera en la que prestas los servicios. El enfoque de APS es el enfoque de la atención de esos servicios desde una perspectiva distinta, donde la atención sea reflexiva. Es decir, que realmente pensemos qué necesita esta persona, qué tengo que hacer por esta persona para mantenerla sana. Y, que sea integral, de alta calidad, oportuna, disponible y accesible. Que se base en las necesidades de salud reales de las personas, contemplando sus determinantes sociales. Y esto me gustó mucho, con el máximo y genuino interés del personal de salud que trabaja en equipo, organizado, coordinado, congruente, efectivo, con trato digno, y que busca mantener sana a la población bajo su responsabilidad con componentes ideales de atención que rompen paradigmas que son innovadores y factibles para elevar el nivel de salud y calidad de vida de las personas. Esa es una comparación de ambos modelos y se necesita formar entonces al personal de salud en APS, mejorar la infraestructura y los procesos también basados en APS y a nivel poblacional también enterar a la población que tiene una participación importante en el cuidado de su salud. Hemos desarrollado y traducido las presentaciones de Primary Healthcare Performance Initiative y las tenemos en nuestro portal para su revisión y les agradezco a todos ustedes la oportunidad de presentar estas palabras en el Congreso de Salud Global y Medicina Social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar a una ronda de preguntas que tenemos para los participantes. Y también algunas preguntas que ha pasado el público hasta donde nos dé tiempo. Me gustaría empezar con la doctora Sáenz, que fue la primera en presentar y nos presentó el modelo en Costa Rica, que pues de alguna manera es envidiable y debería servir el modelo para más países en América Latina. No obstante, quería preguntar si hay algunos retos, porque al menos de la experiencia de algunos otros países, por ejemplo, Canadá o países en Europa donde también tienen sistemas públicos fuertes, pero hay fuerzas, digamos, que están tratando de privatizar más el sistema poco a poco. Entonces, quería preguntarle a la doctora Sáenz si es algo que están experimentando en Costa Rica o si siente que el sistema está bastante sólido como está ahorita.
Sigue con nosotros la doctora Sáenz o se retiró porque no veo su... Ah, ya no está la doctora Sáenz. Bueno, nos quedamos con esa duda. Bueno, vamos a pasar preguntas para el doctor Toledo. Tengo también algunas preguntas. Por ejemplo, sí es muy importante y imprescindible fortalecer el sistema primario en México y la APS. No obstante, bueno, existe la fragmentación, nos mostró las gráficas de cómo realmente el modelo de seguridad social tiene mejores indicadores de resultados. Entonces tenía dos preguntas. Una es si hay algún plan de expandir el modelo de seguridad social de cómo está actualmente. Y la otra es cómo revertir el proceso que parece que en México está en marcha hacia la mayor privatización, en mi opinión, dada mucho porque los incentivos económicos y profesionales para los profesionales de salud no están en la atención primaria, están en la atención secundaria y terciaria. Y si hay algunas estrategias para mitigar estas tendencias. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Primero que nada, creo que vale la pena retomar el concepto de atención primaria de salud. La atención primaria de salud no es la atención de primer nivel de atención. Y es normal que como personal de salud la asociemos de forma directa porque la palabra nos hace asociarla. Primary Healthcare, que viene del inglés, una manera de traducirla sería la atención esencial en salud, que no debe darse solamente en el primer nivel de atención, sino en el segundo nivel de atención, en el tercer nivel de atención, en todos los niveles de atención. En mi coordinación de formación y capacitación teníamos esta reflexión sobre qué tanto debemos formar, por ejemplo, a un cirujano o a un médico nuclear en atención primaria de salud. Como la atención primaria de salud es un enfoque del modelo de atención, es cómo atender a las personas desde mi especialidad o desde lo que yo hago. Y los componentes principales de la atención primaria de salud es garantizar la continuidad de la atención, que la atención sea efectiva, que la atención sea oportuna, que sea un acceso efectivo a los servicios. Entonces, por ejemplo, al experto en medicina nuclear, uno podría decir, es que a él no le toca saber nada de atención primaria de salud. Si medicina nuclear atiende y genera estudios diagnósticos, el diagnóstico y el acceso a los estudios diagnósticos también forman parte de atención primaria de salud. El contar con un diagnóstico oportuno, el contar con los estudios efectivos y eficaces, forman parte de atención primaria de salud. Por eso es que la formación en APS debe abarcar desde el pregrado a al personal de salud, desde médicos, enfermeras, hasta el posgrado. Cualquier especialidad debe conocer lo que es la atención primaria y debe conocer cómo funciona el modelo de atención. Las gráficas que presenté sobre la diferencia entre el comportamiento de la mortalidad entre la población con seguridad social y sin seguridad social, que fue la primera pregunta, como mencionaba yo, es depende de varios factores. Uno de ellos es la alimentación, otro el acceso a servicios. Cuando se tiene seguridad social se tiene mayor ingreso, entonces se tiene mayores oportunidades, vivienda, etcétera, etcétera. Y es probable que estos otros factores influyan en ese nivel de salud de la población. Pero aterrizándolo al modelo de atención, pues se ve justamente la necesidad de copiar algunos componentes del modelo de atención de la seguridad social. E insisto, un modelo de atención es cómo haces las cosas o cómo atiendes o cómo prestas los servicios. Entonces, más allá de buscar expandir la cobertura de la seguridad social, como tú sabes, la seguridad social se obtiene cuando hay la participación del Estado, cuando se tiene un contrato formal y el patrón también hace sus aportaciones y cuando el mismo trabajador formal da sus aportaciones a la seguridad social. Entonces se necesitaría un sistema donde exista mayor trabajo formal, digamos, para incrementar o ampliar la cobertura de la seguridad social. Entonces, como eso es complicado de obtener, lo que sí podemos tomar son las buenas prácticas de las prestaciones de la seguridad social, como su modelo de atención, y mejorarlo con lo que subraya el APS para prestar el servicio, y entonces desarrollar este modelo de salud para el bienestar o modelo basado en atención primaria de salud para favorecer que todo lo que necesita la población se le pueda dar de forma oportuna, con continuidad de la atención, de los servicios, con financiamiento adecuado,
los medicamentos, el equipamiento, la infraestructura, etcétera. Entonces, más que buscar la ampliación de la seguridad social, lo que se busca es implementar un modelo en la población sin seguridad social para que sea beneficiada de cómo atenderlos mejor. Muchas gracias, doctor. Para el doctor Carlos Bardales, recientemente ha habido un cambio de gobierno en su país, en el Perú. Y mi pregunta es si nos puede platicar un poco de la plataforma del nuevo gobierno o si se esperan, qué cambios se esperan en el sector salud con el nuevo gobierno. Bueno, antes que entrar a responder directamente a la pregunta, he visto una pregunta referida al sistema de salud que tiene varias formas de atender. En realidad, como mencionaba, en el país la atención es bastante fragmentada y segmentada socialmente, ¿no? La gente más acomodada tiene acceso al sistema privado, un sistema privado completamente desregulado, bastante oligopólico, y que con bastante concentración y abusos, ¿no? Ahora que se ha visto exacerbados ahora en la pandemia, con cobros exorbitantes a los pacientes según la necesidad, con cobro de garantías para atención, por ejemplo, cobros de hasta 100, 200 veces el precio de los medicamentos, la facturación con 200 veces el precio de un medicamento a precio comercial, no a precio de genérico. Y por otro lado tenemos un sector informal o pobre que tiene básicamente el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, eh, con una atención bastante débil, ¿no? Como digo, tiene un esquema de primer nivel de atención y es el único que tiene un primer nivel de atención. Tanto la seguridad social como el sector privado no tienen un primer nivel de atención. Pero, como mencioné, lo que tenemos es una medicina pobre para pobres, basada en una atención primaria de salud selectiva en base a programas verticales, ¿no? Lo que mencionaba un poco el doctor Rosbel Toledo, ¿no? Básicamente la atención patocéntrica en este caso, ¿no? Y la seguridad social que acoge un 25% en un país bastante informal, una informalidad significativa que se ha visto como problema serio, problema social y político durante la pandemia, porque durante la cuarentena el, el asalariado que tenía vínculos con la seguridad social podía mantener una cuarentena, pero obviamente las personas informales tenían que salir a ganar algo de dinero, ¿no? Entonces esto ha sido un problema, y esto muestra la segmentación en el acceso a la atención de calidad bastante diferente, y como digo, en ninguno de los sistemas hay una atención primaria de salud como se debe llamar. Lo que existe lo único que existe en el sector público es repito, es una medicina pobre para los pobres, ¿no? En este contexto de la pandemia, exacerbado por la pandemia, ha habido las elecciones generales con una situación bastante polarizada, ¿no? Como digo, el sistema de salud está completamente colapsado, ¿no? Nuestro país tiene la más alta tasa de mortalidad mundial por habitante, por millón de habitantes, con respecto al COVID. Tenemos aproximadamente 200.000 fallecidos, ¿no? Lo que es una tasa enorme de fallecidos por población. En ese contexto se dan las elecciones y obviamente se planteó el gobierno anterior, porque además hay una inestabilidad política bien importante por el problema social. Se planteó en algún momento el tema de la unificación del sistema de salud. Y básicamente uno de los puntos ha sido del actual gobernante, Pedro Castillo, que es un profesor rural, ¿no? Planteó el tema del sistema único de salud, ¿no? Eso lo planteó en su discurso de asunción del cargo. Pero sin embargo, aquí vienen los problemas. Existe mucha resistencia por parte del aparato burocrático de cada una de las entidades,
Por un lado tenemos el Seguro Social, que no quiere integrarse a los servicios del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales, por aspectos corporativos, básicamente, de los gremios, ¿no? Y hay un tema también de corrupción importante en la seguridad social. Y por otro lado, tenemos que como consecuencia de estos obstáculos, se ha ido dejando de lado la propuesta del sistema de unificación y básicamente se ha regresado a una articulación entre los diversos subsistemas de salud, entre la seguridad social, el ministerio, los privados, que básicamente no ha funcionado en 50 años, ¿no? Se vuelve al mismo problema, pensando que buscando la articulación de entidades completamente fragmentadas va a solucionar el problema, ¿no? Sin embargo, el tema fue levantado en la campaña y obviamente no se va a poder dejar de lado, y el gobierno no lo ha dejado de lado completamente, simplemente por las dificultades de carácter político que existen ahorita, porque ha habido desconocimiento de la oposición del nuevo gobierno y hay un problema muy serio en términos de búsqueda de un golpe de Estado en estos momentos para cambiar el gobierno, ¿no? Eso es básicamente lo que podría decir. Básicamente supongo que deben ser algo parecido a los problemas de México con la segmentación, ¿no? Me parece que los problemas en el Perú son más graves, ¿no? Y bastante diferente al sistema de salud de Costa Rica, que tiene un primer integrado de cobertura universal y con un buen funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, nuestro país tiene aproximadamente, tanto la seguridad social como el sector público tiene un per cápita de aproximadamente $300, que es bastante diferente de Costa Rica, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que quería responder. Muchas gracias, doctor Valdales. Entonces, doctora Sáenz, ya que regresó, mi pregunta iba orientada a la estabilidad del sistema de salud actual, sobre todo porque es bastante, o se pudiera ver como bastante ideal desde varias perspectivas. Pero mi pregunta era si hay como algunas amenazas para el sistema, ya sea tendencias que vengan tanto de fuera como desde dentro de la población, por ejemplo, de querer empezar a privatizar ciertos sectores o ciertos servicios, o algún descontento en general de la población en cuanto a, no sé, tiempos de espera, qué sé yo, que a veces suele dar en los sistemas que son universales. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Si hay amenazas y cómo el Estado, el gobierno está previendo manejarlas. Bueno, básicamente tal vez decirles que con la historia de la atención primaria en Costa Rica, las amenazas y los retos son perennes, ¿verdad? Lo que pasa es que se expresan de una forma distinta, ¿verdad? En diferentes momentos. Cada momento de un cambio político, cada momento de una crisis social o global, cada momento de desarrollo, inclusive de nuevas tecnologías, son retos para los sistemas de salud. Más recientemente, a mí me parece que escuchando y releyendo la lámina del doctor Mahler, cuando se hizo la declaración de Alma Ata, no pudo ser más vigente eso hace 40, casi 50 años, y ahora es lo mismo. ¿Qué es lo que varía? ¿Cómo las sociedades han avanzado y cómo las sociedades los analizan y los aproximan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos retos propios del perfil epidemiológico, el envejecimiento de la población, ¿verdad? El perfil demográfico, la misma pandemia generó un estrés sobre el sistema al afectar directamente el empleo formal para un sistema que está basado en la seguridad social. Entonces, ahí la institución ha desarrollado y el país a lo largo de más de 50 años diferentes modalidades de aseguramiento, ¿verdad? Para buscar cómo ir incluyendo no solamente a los trabajadores formales, sino, por ejemplo, las mujeres que hacen trabajo doméstico
o los recolectores de café, o las personas que tienen microempresas, tratar de irlas incorporando. Entonces ahí hay un tema, digamos, que vigente, que es muy importante, pero yo diría que la amenaza más importante que tenemos es el contexto individualista que está imperando. Yo creo que ahí tenemos que estar muy atentos a ese contexto en el que a veces se ve muy simple la aproximación de la salud desde un enfoque más de atención de la enfermedad. Y aquí es la lucha perenne de la atención primaria, es precisamente abordarla desde los determinantes de la salud. Y obviamente tenemos que trabajar muy fuerte con los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, microbiólogos, farmacéuticos, con los técnicos de la salud y con la población, y hacer un gran esfuerzo porque la atención primaria cobre el valor que debe tener en el sistema de salud. No basta con las intenciones declarativas, ¿verdad? Eso es necesario, pero no es suficiente. Tiene que haber un valor y un reconocimiento del valor de la atención primaria en sí mismo y del conocimiento desde las comunidades. Y yo creo que aquí el trabajo en equipo, que no tuve chance de hacerlo en la conferencia inaugural, a mí me parece que la diferencia entre la atención primaria como punto de entrada y la atención primaria como estrategia, justo esa mancuerna somos los profesionales o los trabajadores de la salud. Y cuando hablo de los trabajadores de la salud, no solo estoy hablando del personal sanitario, estoy hablando de los educadores, de los agricultores, ¿verdad? De los ingenieros, de los arquitectos, de las personas que construyen viviendas, ¿verdad? De los constructores, de las personas que trabajan haciendo calles. Entonces, lo que estamos hablando es que tiene que haber una visión del sistema de salud y un concepto de salud que se operacionaliza a través del sistema de salud, pero además de toda la sociedad. Muchas gracias, doctora. Nos quedan un par de minutos más, un par de preguntas más. Algo que me pareció muy interesante y yo creo que es de donde se debe empezar es, bueno, usted nos mencionó que Costa Rica hay un gasto en salud más o menos del 9 puntos del PIB. No sé qué porcentaje es aportación gubernamental de esos 9 puntos, pero por ejemplo, en México, México es de los países que tiene más bajo gasto en salud en cuestión de respecto a los puntos del PIB, 3.1, 3.2, otra tanto igual que es gasto de bolsillo. Entonces, es algo que yo creo que muchos nos hemos preguntado y aprovechando aquí el doctor Toledo, ¿qué debe pasar en México para que tengamos 9% del PIB en salud? Bueno, yo les diría que Costa Rica empezó con lo que se ha llamado un pacto social en salud y yo creo que eso es lo más importante. Que todos los grupos de interés estén matriculados en darle el valor a la salud. Y yo creo que el mensaje más claro que uno puede tener es que no hay desarrollo si no hay acceso a la salud, ¿verdad? Entonces, esos ahorros, a veces la salud se ve como un gasto y no como una inversión. Y yo creo que a eso tenemos que darle vuelta, ¿verdad? Para buscar ese pacto, ese consenso y digamos, esa visión integral de lo que aspiramos como sociedad. ¿Qué aspiramos? Ser una sociedad más equitativa, más igualitaria, más cercana a los contextos, más respetuosa, ¿verdad? Más digna. Y yo creo que ahí en ese sentido diría que hay que hacer un grandísimo esfuerzo para sentar en la mesa a los diferentes grupos de interés. Y estoy hablando de empresarios, estoy hablando de trabajadores, estoy hablando de sindicatos, estoy hablando de Estado, estoy hablando de sociedad civil, ¿verdad?
Toda la gente tiene que apuntar, no es un problema solamente, insisto, del sector salud, se tiene que abordar más integralmente y ver que realmente invertir en salud es un buen negocio para los países. Si quieren usar el término de mercado, para mí, invertir en salud es parte del bien común, ¿verdad? Y si podemos colocar a la gente alrededor de eso, a mí me parece que ese es un aspecto. Y el otro que yo lo quise plantear en la lámina de los 40, 50 años de evolución de la cobertura, es que esto no se logra en 4 años, esto no se logra en un sexenio, esto no se logra en un partido político. Esto se logra cuando una sociedad como tal, a lo largo de 70 años, es capaz de poner la salud como un valor e ir poniendo bloques cada momento, ir construyendo. Uno de los aspectos que a mí más me preocupa con el tema de los sistemas de salud es que cuando llega una nueva administración, todo lo anterior no sirve y todo lo que nosotros traemos es bueno. Eso no es bueno, eso no genera conocimiento, eso para mí es parte del subdesarrollo, ¿verdad? Parte del desarrollo es reconocer lo que hicieron otros y mejorarlo y dar el siguiente paso. No quiere decir que lo que hicieron los otros es perfecto, porque la sociedad cambia, se modifica, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay temas, digamos, muy fuertes, muy de conducción política y de visibilización de la sociedad y de proyectos de largo plazo. Tienen que ser proyectos mínimo, planes decenales de salud. A mí me parece que volver a aquello que se dejó abandonado allá por los años 80, planes decenales de salud que progresivamente vayan dando pasos para ir aumentando la cobertura. Ustedes vieron que en el caso de Costa Rica, yo lo pasé rápido, pero hubo momentos muy importantes, los 60, los 70, ¿verdad? Donde se aumentó la cobertura, tanto vertical, ¿verdad? Como la cobertura horizontal. Es decir, eso es la cobertura de los programas y la cobertura poblacional. Entonces, esos son, digamos, mis comentarios en ese sentido. Muchas gracias. Doctor Toledo, si quiere hablarnos sobre las limitaciones de aumentar el gasto en salud en México por parte de la aportación gubernamental como puntos porcentuales del PIB. Ya para cerrar esta conversación. Excelentes palabras, doctora Sánchez. Este tema financiero no es propiamente un tema de mi expertise, pero puedo darte mi opinión en particular. Básicamente se hacen análisis de las necesidades, donde se necesita infraestructura, donde se necesita equipamiento, medicamentos, etc. Y lo que se busca obviamente es identificar las prioridades de salud en la población que más lo necesita. Y la población que más lo necesita es la población sin seguridad social. Entonces se identifican justamente las brechas y se destina la atención de estas áreas de oportunidad, digamos, donde falta equipamiento, medicamentos, etcétera. Se identifican de manera oportuna y hacia allá es donde se hace y se focaliza, digamos, la prestación de los recursos con los que se cuenta. Sí, pero propiamente el tema del incremento del PIB en salud no es... creo y coincido con la doctora Sáenz que definitivamente se necesita para mejorar el nivel de salud de toda una población de un país que los gobiernos se interesen en mejorarla y en aportar recursos para que esto suceda. Como ustedes saben, el tema de economía de la salud es la administración de la carencia, la administración de los recursos, que estos siempre son limitados, y poder utilizarlos de la mejor forma para que el alcance para todos o disminuir las brechas en la atención o las brechas en el acceso a diferentes servicios o diferentes oportunidades entre la población. Entonces, se necesita obviamente análisis muy específicos sobre economía de la salud, lo que necesita la población, dónde lo necesita y justamente hacia allá es hacia donde se está trabajando. Básicamente
es la intención de este gobierno disminuir esa brecha y aumentar la cobertura de la población, que no falten medicamentos, que no falte infraestructura, que haya medicamentos, médicos, enfermeras, personal, que estos cuenten también con cierta solidez laboral, que es parte de lo importante para que también puedan brindar una atención con calidad, con seguridad y con un trato digno a nuestra población. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Ojalá que todos pudieran estar en cámara, los participantes, para darles un abrazo. La verdad lo merecen. Gracias por su tiempo, por sus aportaciones, su conocimiento profundo del tema. Y bueno, le pasamos la palabra al comité organizador, porque creo que vamos a continuar con la siguiente sesión. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. No sé si ya me escuchan por ahí, me parece que sí. Pues bien, agradecemos la participación de nuestros ponentes. Yo sé que faltó tiempo por ahí. También estamos viendo que la doctora Sáenz quería todavía comentar un poquito más. El doctor Toledo le hicieron varias preguntas todavía. También de doctor en Perú. Vemos que realmente están interesados muchas personas en el tema. Pero ahora bien, tendremos que darle fin a esta sesión y ahora habilitaremos nuestras diversas aulas para que puedan disfrutar pues, de toda esta variedad de pláticas con la que cuenta nuestro congreso. A partir de ahora, para las personas que nos acompañan desde la plataforma de Hopin, podrán ir a su inicio y seleccionar la parte de escenarios. Una vez ahí, podrán seleccionar la sala que más les guste. Si quieren estar en esta sala, tendremos la ponencia de estrategias de participación comunitaria para la prevención y promoción de la salud. Y bueno, esperemos este congreso les agrade tanto como a nosotros y recuerden que su asistencia también será recompensada, ya que recibirán una constancia de asistencia siempre también que contesten su respectiva encuesta de salida. Y bueno, sin más por el momento, disfruten su estancia. Muchas gracias.